En este tutorial estaremos realizando su cabello con sus mechones, vea, y su diadema. Que si no ha visto los vídeos anteriores donde les muestro todos los materiales que necesitaremos, las características de esta princesa y además los vídeos que debe ver antes de llegar a esta segunda parte, yo en la descripción de este vídeo le compartiré dichos enlaces. Y si ya está listo para continuar, entonces comencemos. Para el cabello de Tiana estaremos utilizando hilo de color negro e iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos un marcador. En este caso yo estoy utilizando una hebrita de un hilo de un milímetro de grosor para que así me quede menos agujero. Entonces, para la vuelta 2 haremos 6 aumentos y terminaremos la vuelta con un total de 12 puntos. Recuerde que los aumentos consisten en hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Entonces ya aquí tenemos el primer aumento, hagamos uno más. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar y tendremos 2 aumentos. Y así continuaremos haciendo aumentos hasta terminar la vuelta. Y perdone, pues si se hace difícil mostrar este tejido con hilo de color negro ya que es muy oscuro para el tutorial, pero yo lo haré lo más lento posible y también puede apoyarse mucho con los subtítulos. En la vuelta 3 estaremos repitiendo durante 6 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 18 puntos. Un punto bajo y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 estaremos repitiendo durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 24 puntos. 1, 2 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 5 estaremos repitiendo durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 30 puntos. 1, 2, 3 y seguido el aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta número 6 repetiremos durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 36 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Ahora desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 10 estaremos realizando 36 puntos bajos sin aumento ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos durante toda la vuelta y de igual forma continuaremos hasta la vuelta número 10. En la vuelta 11 estaremos repitiendo durante 6 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con un total de 30 puntos.
1, 2, 3, 4 y una disminución. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. Durante las vueltas 12 y 13 estaremos realizando 30 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta y de igual forma la vuelta número 13. En la vuelta número 14 estaremos repitiendo durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento, pero esta vez los estaremos trabajando solo tomando la hebrita delantera. 1, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, siempre tomando solo la hebrita delantera. He terminado esta vuelta 14 con un total de 36 puntos. En la vuelta 15 estaremos repitiendo durante 6 veces 5 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 14 puntos. Esta vez estaremos tomando normalmente. 1, 2, 3, 4, 5 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta y terminaremos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta 16 estaremos repitiendo durante 6 veces 6 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 48 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 17 estaremos repitiendo durante 6 veces 7 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 54 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 18 vamos a repetir durante 6 veces 8 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 60 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 19 vamos a realizar 60 puntos bajos sin aumentos ni disminución. Colocamos el marcador. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta.
En la vuelta 20 vamos a repetir durante 6 veces 9 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 66 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 21 vamos a realizar 66 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos durante toda la vuelta. En la vuelta 22 vamos a repetir durante 6 veces 10 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 72 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 10 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Ahora desde la vuelta 23 y hasta la vuelta 28 estaremos tejiendo 72 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos tejiendo puntos bajos durante toda la vuelta y de igual forma hasta la vuelta 28. Ahora durante las vueltas 29, 30 y 31 realizaremos 36 puntos bajos y luego 36 medios puntos altos. En cada vuelta tendremos un total de 72 puntos. Comencemos primeramente con los 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Le siguen 36 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos, un total de 36 hasta terminar la vuelta y de igual forma las vueltas que siguen, que serían la 30 y la 31. Una vez terminemos la vuelta 31 podemos retirar el marcador que estemos utilizando y cortar hebra. Pues vamos a hacer un cierre con aguja lanera, vamos a dejar la hebrita cómoda para hacer un cierre y luego poder asegurar y esconder la hebra, aunque no es muy necesario esconderlo ya que luego podemos simplemente introducirlo en esta parte del cabello y ya no se verá. Entonces con una agujita lanera vamos a hacer el siguiente cierre. En la cadena que sigue, o sea esta de aquí, no, en la siguiente, o sea saltándonos una cadena, introducimos la aguja lanera en esta posición y luego la volveremos a introducir justo en el último medio punto alto, ahí arribita donde terminamos. Y con esto estaremos formando una cadena más para que no se note tanto donde hemos acabado nuestro trabajo. Y espero logre verlo bien. Entonces con esta misma hebra vamos a asegurar haciendo un nudito y luego esconderla un poco.
y pasemos a realizar los mechones. Vamos a realizar un mechón pequeño, solo uno. Iniciaremos este mechón con 17 cadenas. Ya que tengan listas las 17 cadenas, entonces vamos a comenzar haciendo un punto bajo justo en la segunda, contando a partir de donde terminamos, o sea 1, 2 en esta de aquí, tomando la hebrita trasera, esta de acá, haremos un puntico bajo. Y seguido estaremos realizando 15 aumentos de medios puntos altos. Tomamos lazada y vamos a comenzar el primer aumento en la siguiente cadena. Igual en todas estaremos tomando siempre la hebrita trasera. Un medio punto alto y otro en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Hagamos uno más. 1, 2 medios puntos altos en el mismo lugar y ya tendremos 2 aumentos y así continuaremos haciendo aumentos, uno en cada cadena que nos quedan para tener un total de 15 aumentos. Una vez terminemos los 15 aumentos de medios puntos altos, pues así nos habrá quedado este chorongo, así le llamaré. Entonces vamos a cortar hebra dejándola un poco larga, pues esta hebra la estaremos utilizando para luego cuando hagamos la unión de estos chorongos al cabello, ¿verdad? Cuando hagamos la unión incluso del cabello a la cabeza. Entonces ya tenemos listo el único mechoncito, el choronguito chiquito que vamos a realizar. Vamos a realizar ahora 3 mechones medianos. Para estos mechones o chorongos vamos a realizar 22 cadenas. Una vez que tengamos listas las 22 cadenas, vamos a comenzar en la segunda, igual que el primer choronguito chiquito que realizamos, a hacer un punto bajo, 1, 2, en esta cadena de aquí, tomando la hebrita trasera, haremos un punto bajo. Y luego estaremos realizando 20 aumentos de medios puntos altos. En la siguiente cadena, tomando la hebrita trasera, comenzaremos el primer aumento de medio punto alto. Ya tenemos listo un aumento, hagamos uno más. 1, 2 medios puntos altos en el mismo lugar y ya llevamos 2 aumentos y así continuaremos haciendo un aumento por cada cadena que nos va quedando para tener un total de 20 aumentos. Listo, así ha acabado ya este mechón mediano. Vamos a cortar hebra igual dejándola cómoda para luego coser este mechón al resto del cabello. Extraemos. Y ahora sí hemos acabado este mechón y comparándolo con este pequeñito, pues vea que es poco más grande. Entonces, como mismo hicimos este mechón mediano, vamos a realizar 2 más iguales para tener un total de 3 mechones medianos. Entonces ya tendremos listo los 3 mechones medianos y el mechoncito pequeño. Ahora lo que haré antes de comenzar a colocar todo el cabello es esconder estas hebritas. Vean, estas hebritas de aquí las voy a estar escondiendo en los mismos mechones para ir teniendo un trabajito más limpio y al regreso entonces sí ya estaremos uniendo todas las partes de este cabello a la princesa. Lo primero que haremos antes de colocar todo este cabello a la princesa será rellenar bien esta parte del cabello. Rellenen, pongan relleno tanto como puedan, que le quede bien apretadito. Mi técnica para rellenar y que luego esto pues no se bote demasiado es haciéndole así, como girándolo. Y de esa forma pues queda bien acomodadito. Entonces ahora sí vamos a colocarlo a nuestra princesa Tiana. Hagamos esto, vamos a colocarlo así. Que aquí donde está el cambio de medio punto alto a punto bajo, quede detrás de la orejita. Vamos a estirar muy bien. Vean a la distancia que nos va a ir quedando de las cejas. Estire tanto como pueda, que le quede bien pegadito. Incluso puede colocar pegamento aquí si lo desea, pero yo prefiero no utilizar pegamento, sino darle puntaditas, aunque creo que con las puntadas que le daremos ahora en el borde pues será suficiente. Una vez tengamos el cabello así donde ya lo deseemos, yo lo estaré sujetando con alfileres para que no se me vaya a mover de lugar. Vea, esto aquí la diferencia pues me queda detrás de la orejita. Voy a hacer lo mismo del lado de acá.
Y así voy a ir sujetando con alfileres para que no se me vaya a mover de donde yo deseo que me quede. Vea la distancia que me ha quedado de esta ceja de acá, 1, 2, aproximadamente 3 vuelticas, 1, 2, 3, vea, es algo aproximado, no es nada exacto, es un cabello, como les digo, en todas nuestras princesas. Entonces, ya que lo tengamos así, con una aguja lanera, en este caso yo con el mismo hilo que he estado utilizando para tejer el cabello, he extraído 2 hebritas, vea, son 2 hebritas. Y con estas 2 hebritas pues estaré dando puntadas en todo alrededor de este cabello para sujetarlo bien a la cabecita. Entonces ya regreso, estaremos colocando sus mechones. Perdón, tal vez sí necesites saber cómo yo doy las puntaditas para unir este cabello a la princesa, y es algo muy simple. Simplemente tomo una hebra de la cabecita y la hebrita trasera de la cadena, vea. Tiene 2 hebritas, pues agarro la que más cerca está de la cabeza. Así, una hebra de la cabeza, una puntadita en la cabeza, y luego agarro la siguiente cadena. Y agarro todas las cadenas. Punto por punto yo voy uniendo a la cabeza, pues si no se hace punto por punto, luego se puede correr y se va a notar donde no agarramos el cabello. Una vez ya hayamos realizado esta unión, entonces estamos listos para colocar los mechones. Comencemos con el mechón más pequeño. Este mechoncito pequeño lo vamos a ubicar aquí, encima, en esta posición, encima de la ceja, justo aquí, donde termina el cabello. Lo voy a estar sujetando con alfileres para luego coser. Voy a colocar 2 alfileres y ahí voy a colocar el más pequeño. Este es el que es único, pequeñito. Aquí tengo los otros 3 más medianos, Agarremos uno y este lo vamos a estar colocando un poco más debajo de la ceja, o sea, aquí entre la ceja y la orejita. Aquí debajo voy a estarlo ubicando en esta posición. Así tal cual lo estoy ubicando con alfileres, luego estaré dando puntadas con aguja lanera y estas hebras que dejamos. Entonces, los otros 2 mechoncitos que nos van quedando medianos, los voy a colocar aquí detrás. Esta princesa en realidad tiene uno solito, pero yo quiero que uno se me vea hacia adelante y el otro lo voy a dejar colgando hacia detrás para que de esta forma pues quede más bonito. Vamos a sujetarlo. Y el otro, este lo he puesto como en dirección hacia allá para que se vea por delante. Y este lo voy a dejar aquí hacia detrás. Pero igual va a ser en la misma posición, vea. Así lo voy a estar colocando. Solo que lo dejaré hacia detrás para que no tenga mucha vista adelante. Ya veremos cómo queda. Bueno, esta es la intención, que este se vea hacia adelante y este pues quede aquí detrás. Pero si usted quiere simplemente agarrar los 2 y torcerlos luego y hacer uno solo, pues también se va a ver bonito. Entonces, con aguja lanera vamos a colocar, por ejemplo, este. Introducimos la aguja lanera. Y lo que estaremos haciendo pues será dar puntadas y luego asegurar y esconder el hilo hacia aquí adentro. Y lo mismo haremos con cada uno de los mechones para ya sujetarlo al cabello. Entonces al regreso ya los tendré todos listos. Una vez cosido el cabello y sus mechones, así nos habrá quedado.
Vamos a comenzar su diadema y para ello estaremos utilizando el mismo pistache, o sea, este es un verde pistache que utilizamos para su ropita interior y para sus zapaticos. Entonces, iniciaremos con una cadena de 21 puntos. Ya que tengamos listas las 21 cadenas, entonces comenzaremos a realizar un punto deslizado justo en la segunda cadena contando a partir de donde terminamos. O sea, 1, 2, en esta de aquí. Pero estaremos trabajando en cada hebrita que se forma por detrás de cada cadena. Vea, cada cadena tiene esta hebrita por detrás, ahí estaremos trabajando. Comencemos con un punto deslizado en la segunda y en la siguiente un punto bajo. Le siguen 16 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Un punto bajo y para terminar un punto deslizado en la última hebrita que nos queda. Listo. Ya que lleguemos hasta el final, entonces vamos a cortar hebra dejándola un poquito larga, pues la podremos utilizar para coser a la cabecita, pero también lo podemos hacer con una hebrita más delgada, así que eso haremos. Voy a cortar bien cortico y luego con una hebrita más fina como mismo hicimos con el cabello, entonces lo voy a estar cosiendo luego al cabello, o sea, a la cabecita. Ahora pasemos a realizar estos detalles que tiene acá esta diadema de Tiana. Para estos detalles estaremos utilizando un hilo de color amarillo. El amarillo que estaremos utilizando es un amarillo medio. Entonces, vamos a iniciar haciendo un nudo corredizo. Listo. Ya que tengamos el nudo corredizo, entonces vea dónde vamos a insertarlo. Vamos a insertarlo en el segundo medio punto alto que realizamos de esta parte de la diadema. Contemos, este es el punto deslizado, espero que pueda verlo bien. Este es el punto deslizado, este es el punto bajo, el primero que hicimos, y luego le siguen los 16 medios puntos altos, entonces contemos hasta el segundo. 1 y 2. En este de aquí, tomando la hebrita delantera, solo la hebrita delantera para que estas hojitas amarillas pues nos queden levantadas. Entonces insertamos aquí y agarramos el nudo corredizo que realizamos y lo extraemos así, dejando el nudito de este lado. Vamos a subir para la primera hojita con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Realizaremos un punto deslizado aquí en la segunda cadena como mismo realizamos los de acá, o sea, tomando la hebrita por detrás. 1, 2 y en esta de aquí haremos un punto deslizado. Le sigue un punto bajo en la siguiente hebrita. Y ahora un medio punto alto en la hebrita que nos queda. Listo. Vamos a saltarnos una cadena. Saltamos esta y en la siguiente, aquí haremos un punto deslizado. Para la segunda hojita subiremos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la segunda vamos a realizar igual un punto deslizado. 1, 2, aquí un puntico deslizado. En la siguiente un punto bajo. Le sigue un medio punto alto. Y para terminarlo un punto alto. Vamos a saltar una cadena nuevamente, o sea, saltamos esta de aquí y en la siguiente haremos un punto deslizado.
Esta sería como la hojita mediana, ¿verdad? Entonces, para la del centro, que es la más grande, subiremos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la segunda haremos un punto deslizado. 1, 2 y aquí un puntico deslizado. Le sigue un punto bajo. Ahora un medio punto alto. Y seguido estaremos realizando 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a saltarnos 4 puntos, o sea, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente, o sea, en el quinto, ahí haremos un punto deslizado. Ahora estaremos repitiendo exactamente lo mismo que en estas dos hojitas, pero primero la mediana y luego la más chiquita. Entonces, subamos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la segunda, un punto deslizado. En la siguiente, un punto bajo. Y le sigue un medio punto alto y luego un punto alto. Nos saltamos un punto, o sea, saltamos uno y en el siguiente, siempre tomando la hebrita delantera, un puntico deslizado. Hagamos la última hojita, subamos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. En la segunda haremos un punto deslizado. Le sigue un punto bajo. Y para terminarlo, un medio punto alto. Nos saltamos un punto, saltamos uno y en el siguiente un punto deslizado. Y esta hebra pues simplemente vamos a cortarla dejándola cómoda para asegurarla y esconderla, solo para eso. La extraemos y ahora sí, vamos a asegurar todas estas hebras y esconderlas para tener un trabajo más limpio y luego coser al cabello, o sea, la cabecita. Una vez ya hayamos terminado y hayamos escondido todos los hilos, vean qué limpia nos queda la diadema, vamos a ubicarla. Vean cómo la estaré ubicando, voy a estirarla un poquito y aquí, como a una distancia aproximada de 3 vueltas, cuando terminamos aquí el cabello, aproximado, esto no es nada exacto y usted lo puede poner también a su gusto. Entonces voy a estirarla así y voy a estarla sujetando con alfileres para luego coser con más seguridad. Que esta más grande pues nos quede lo más centradita posible. Aquí con la naricita, ¿verdad? Estiramos bien. Y ahí estaré colocando mi diadema. Entonces, con una agujita lanera y un hilo de este mismo verde, vamos a extraer 2 hebritas o una, la que usted desee, pero yo considero que mientras más fino, mientras utilicemos un hilo más fino, pues más delicado se verá la costura, ¿verdad? Entonces extraen una hebrita así o 2 y con aguja lanera, entonces vamos a dar puntaditas a todo alrededor de esta diadema y aquí por detrás, nunca agarrando la parte amarilla, solo la parte verde. Y así ya estaremos uniendo esta diadema. Quiero que vea cómo yo tomo una hebrita de la cabeza, o sea del cabello, y luego agarro una hebrita trasera. Yo solo estaré agarrando las hebritas traseras. Usted lo cose como usted desee, pero quiero mostrarle cómo lo hago yo. Vean, agarro una hebrita del cabello y luego una hebrita trasera de la diadema. Recuerda que estas hojitas las trabajamos en la parte delantera. Entonces así toda la diadema.
Yo voy a estar colocándole un poquito de spray. Esto es spray para cabello, también conocido como laca. Nada especial. Voy a estar colocando para endurecer un poquito, pero ya ve que sin ningún endurecedor, pues ella se sostiene bien. Pero bueno, a mí me ha resultado en otras ocasiones, así que le voy a rociar solo un poco. Listo. Y entonces voy a tratar de mantenerla pues lo más derechita posible para cuando seque. Vamos a limpiar lo que haya caído por acá. Pero vuelvo y les repito, no es necesario, si usted no tiene o no desea colocarlo, igual se mantendrá bien bonita. Y así hemos acabado el cabello y la diadema de nuestra princesa Tiana. Espero y este tutorial haya sido de su agrado, y si ha sido así no olvide apoyarnos con una manito arriba y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo, y si tiene alguna duda yo soy muy feliz de responderle tan pronto como pueda. Además, si tiene el tiempo, comparta nuestros tutoriales para así llegar cada vez a más personas con lo que hacemos. Nos vemos en el siguiente tutorial donde estaremos confeccionando su vestido. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!